Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios le bendiga y le proteja como siempre. Aquí estamos una vez más en este Ministerio Fundamento, en el 565 de la Dallas Avenue, en Cranston, Rhode Island. Hoy vamos a hablar una vez más, o vamos a continuar dando una parte más de lo que estuvimos hablando la semana pasada en cuanto al misterio de la ciudad de la Nueva Jerusalén. La semana pasada anduvimos navegando en cuanto a esa ciudad y vimos algunos puntos, uno de los cuales pertenecen a la eternidad y otros de los cuales pertenecen al tiempo cuando el Señor Jesucristo vino en persona a esta tierra como humano. Y otro punto que vimos es ya cuando se acaba todo y el milenio comienza y el milenio termina. Y estuvimos observando y leyendo en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Y estuvimos analizando de por qué Dios mandó a escribir en Apocalipsis 2, versículo 2, sobre las personas que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y nos estuvimos preguntando por qué Dios lo puso exactamente en Apocalipsis y por qué no lo puso en Timoteo o lo puso en cualquier otro libro de la Escritura, sino que lo mandó exactamente al capítulo 2, cuando sabemos que en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, la iglesia y todo lo que es referente a la iglesia temporalmente es paralizado hasta que llegamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 en adelante. Y estuvimos hablando que muchas preguntas y muchas llamadas con ese problema de la apostología, de que si un apóstol es hoy en día reconocido como apóstol porque un hombre lo nombre, o si un apóstol hoy en día es de los que están en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, de lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que el Señor dice que lo ha encontrado mentiroso porque dicen que son apóstoles, y sucesivamente. Hoy vamos a ver algunos puntos sobre esos temas, pero en realidad el enfoque de nosotros con este estudio no es el término de la apostología, aunque va incluido, no es el tema, pero le vamos a hablar un poco sobre eso, para que usted entienda que los 12 apóstoles no fueron llamados apóstoles simplemente porque Cristo quiso llamarles, sino porque en la eternidad ya ellos existían en la preexistencia de Dios, y que había una ciudad, como lo anunciamos, que tenía 12 puertas, 12 cimientos, con los 12 tribus de la nación de Israel, y también con los 12 nombres de los 12 apóstoles. Mucho antes, miles, 3.000 o 4.000 años antes del Señor Jesucristo venir a esta tierra, ya Jacob había hablado algo de eso. Nuestra intención con esto no es el criticar a nadie porque se quiera llamar apóstol, como ya dijimos en la semana pasada. Es una opción suya, dependiendo de su creencia o de su interpretación, que usted quiera llamarse como usted quiera llamarse. Usted se puede llamar, como dije aquella vez, usted se puede llamar obispo, usted se puede llamar bichó, pastor, apóstol, serafín, querubín, apóstola, como usted quiera. Esos son problemas suyos. Pero que de acuerdo a la Escritura, lastimosamente, las cosas no trabajan de esas formas. Y que cuando estudiamos la Escritura profundamente y la escudriñamos, no que la leemos, empezamos a entender
cuántos errores cometemos y nos damos cuenta entonces de por qué la iglesia está hoy como estás. Porque el pueblo está muerto, porque no tiene el conocimiento, ni tampoco lo busca. Gloria a Dios Todopoderoso. Le damos la gracia al Señor y bendecimos a los hermanos que están en sus hogares en la cuarentena. Y esperamos que muy pronto el Señor pueda darnos un respiro. Estamos esperando la señal del Dios Todopoderoso para saber por dónde que vamos a caminar. Porque si el Señor Dios Todopoderoso decide que sus profecías ya van a empezar, entonces lastimosamente la iglesia tendrán que volver a las casas de cada una de las personas. Porque con problemas como lo que tenemos y son mucho más fuertes, no nos podemos reunir. Entonces vamos a entender lo que Dios quiere hacer. Eso es una cosa que entendemos que está en el libro de Mateo 24 y entendemos las cosas que vienen y las que serán. Vamos a hacer lo que a Dios le gusta para empezar a hablar sobre este tema. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te bendecimos, Señor, una vez más por permitirnos, Señor, venir detrás de este púlpito y hablar tu palabra, Señor. No somos perfectos, pero tratamos de encontrar y buscar la perfección para ser perfectos como Cristo fue perfecto, aunque sabemos que nacimos pecadores y somos pecadores, y que el único hombre que vino a esta tierra siendo perfecto y murió perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Pero al menos hacemos lo que dice la Escritura cuando dice: sé perfecto como yo fui perfecto. Tratamos y luchamos, que es lo más importante. Te pedimos, Señor, que nos dé la luz que vamos a necesitar, y bendecimos, Señor, a todas las personas que desde sus hogares nos están viendo, y le damos las gracias por la atención que han puesto hacia nosotros y por los mensajes que nos escriben. En el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos hablando la semana pasada, hermano, de Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. También estuvimos hablando de Apocalipsis 22, versículo 5. Y estuvimos hablando que cuando la Biblia habla de la Nueva Jerusalén, existen tres partes o tres formas de las que Dios habla en la Biblia a través de la santa ciudad de la Nueva Jerusalén, y que las Jerusalénes se dividen en tres partes. Y vimos que la primera parte es la Jerusalén actual, la ciudad que existe ahora mismo, que es la nación de Israel, donde está la ciudad de Jerusalén. También vimos que tenemos la ciudad celestial. También tenemos la ciudad celestial, que es la ciudad de la Nueva Jerusalén, la cual está en el cielo de Dios, allá en lo último, en la tercera y cuarta dimensión del universo, en la cual es una ciudad literal. También hablamos de que tenemos una tercera ciudad, que es la ciudad mística de la Nueva Jerusalén. Nos preguntábamos también que si la ciudad del versículo 2 del capítulo 21 de Apocalipsis y la ciudad que nos habla Apocalipsis 21 en el versículo 10 son la misma ciudad. Sí. Estuvimos mirando que la ciudad no son la misma y que de ninguna manera hablan lo mismo. Pero vamos a ver un ejemplo en Ezequiel 40, y vamos a analizar lo que dice Ezequiel 40 en cuanto a la ciudad que él ve, en cuanto a la ciudad que cuando él mira sus ojos también ve, y en cuanto a la Jerusalén que desciende del cielo. También pudimos ver que la primera es la ciudad que está en la eternidad. La segunda es la que está al comienzo de la era milenial. O sea, hay una ciudad que Juan ve en Apocalipsis 21, versículo 1 y 2, que él la ve en lo celestial, en el cielo de Dios. Pero hay otra ciudad que cuando él habla sobre ella, ya él no la ve en el cielo de Dios, sino que la ciudad ha descendido, que es la que está en el versículo 10 de Apocalipsis 21. Y es la ciudad que él ve ya que está arriba del planeta. También tenemos que lo primero es la iglesia,
porque la iglesia es la que desciende. O sea, cuando Él ve que la ciudad está descendiendo y que la ciudad está sobre el universo, en el cosmos, ahí saliendo de la tierra, ahí arriba, en esa ciudad, cuando Él la ve, Él está viendo la visión de la novia del Cordero, de la desposada. O sea, ahí venimos nosotros. También vemos que la iglesia es lo primero que desciende a la tierra. Y que lo segundo es la iglesia que va reposando por encima de la tierra milenial. Vimos también que estos acontecimientos externos de los tiempos, que también son externos, son en Cristo, son descritos más ampliamente en los versículos del capítulo 21 de Apocalipsis, desde el 1 hasta el 11 en adelante. Pudimos ver muchos aspectos sobre esta ciudad, pero vamos a leer a Ezequiel. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 2. Y vamos a ver lo que Ezequiel ve, para que podamos tener una idea de cuando nosotros hablamos de una ciudad que se ve a lo lejos, de una ciudad que se ve en los aires y de otra que está en los cielos, en la eternidad. De una ciudad que cuando se cumplan las profecías descenderá del cielo y va a posar sobre la tierra, y dentro de esa ciudad vienen los hombres redimidos de Dios para venir a tomar posesión de esta tierra, y esa ciudad será el comienzo del reino milenial de Jesucristo, que es la ciudad que está en Apocalipsis 21, versículo 2, que Él la ve descendiendo, ya no la ve descender, mientras que en Apocalipsis 21, versículo 2, Él ve la ciudad descender del cielo, mientras que en Apocalipsis 21, versículos 9 y 10, Él ya la ve descender. O sea, está en un siempre presente. Gloria a Dios. También explicábamos que dentro de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén, cuando usted empieza a estudiar sobre esa gran ciudad, usted empieza a darse cuenta que la mayoría de todas las respuestas a la mayoría de las cosas que están en la Biblia están dentro de esa ciudad. Y que dentro de esa ciudad, dentro del estudio de esa ciudad, hay un mar de revelaciones que después, a través de la Escritura, nos vamos dando cuenta cuando vamos viendo las cosas y las vamos entendiendo. Por eso es que cuando leemos en la Escritura, en Hebreos 3, versículos 1 y 2, vemos que hay una palabra que se llama celestial. Ya esa palabra que aparece ahí en los Hebreos, capítulo 3, versículo 1 y 2, en adelante, que dice celestial, por decir celestial solamente ya nos hace una gran diferencia entre lo que estamos leyendo, porque ya lo que leímos no es igual, porque hay un misterio, y un misterio celestial, y ese término celestial que aparece ahí es un término a lo que es la preexistencia en la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Vamos a leer Ezequiel 40, versículo 2, nos dice: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel. Oiga bien lo que está diciendo Ezequiel. Ezequiel está diciendo que el Señor lo llevó en visiones de él y lo llevó a la tierra de Israel. Y me puso sobre un monte muy alto. Cuando le vamos al capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 9 y 10, encontramos que cuando Juan habla de la ciudad, dice Juan habla de un monte alto. El mismo monte de que Juan está hablando, de donde él ve la ciudad celestial descender del cielo, ese es este mismo monte que está hablando aquí el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel tiene esta visión de las dos ciudades mucho antes de Juan nacer y existir. ¿Por qué sucede eso? Porque ya Jehová sabe
que en la preexistencia, en lo celestial, el nombre de esa ciudad ya existe. Y también el Señor sabe que va a levantar un hombre llamado Juan en esta tierra, el cual iba a ser llamado por su Hijo en los tiempos venideros, para él dar también estas revelaciones. Entonces dice que fue al que vio el cielo en visiones de Dios y lo llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, en el cual había un edificio. Lo puso en un monte muy alto. O sea, Dios toma a Ezequiel y lo trae de la cautividad y lo lleva a Israel y lo lleva al monte Sión. Después, cuando pasan los años y estudiamos la Escritura, entonces nos damos cuenta que el monte que está hablando Ezequiel y el monte que está hablando Juan es el monte Sión. Dios toma a Ezequiel, lo lleva al monte Sión y lo sube sobre ese monte alto y le enseña la tierra de Israel que ve a lo lejos. Y entonces cuando Ezequiel mira hacia arriba, entonces Ezequiel se da cuenta cuando él mira hacia arriba que no solamente está mirando a Jerusalén y a la ciudad de Jerusalén y a Israel, sino que también cuando él mira hacia arriba en el monte alto, también está mirando a la nueva ciudad de Jerusalén, a la ciudad celestial. Por eso es que dice sobre. Mire muy bien lo que dice. Y me puso sobre un monte alto, sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio. O sea, él sube al monte, pero cuando él sube al monte, en su visión, él ve todo, pero sobre el monte, sobre el monte, había un edificio parecido a una gran ciudad. Si él dice que cuando subió al monte alto y miró sobre el monte, o sea, en los aires, había una ciudad y un edificio, ¿de qué está hablando Ezequiel? Ezequiel está hablando de la ciudad celestial, de la nueva Jerusalén. Y nos está dando una descripción, por eso es que cuando empezamos decíamos que hay 3 ciudades de la cual habla la Escritura y que una de esas ciudades es la que está en la nación de Israel y otra ciudad es la que está encima del monte Sión. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Dios es maravilloso. La ciudad del monte Sión, la ciudad del gran rey. Entonces podemos observar que la nueva Jerusalén, que también es llamada el tabernáculo de Dios, la ciudad santa, la ciudad de Dios, la ciudad celestial, la ciudad cuadrangular y la Jerusalén celestial es literalmente el ciclo en la primera cosa que Dios nos enseña y de las cuales son mencionadas en la Escritura en varios términos. Si usted va a Gálatas, capítulo 4, versículo 26, usted va a encontrar que va a hablar de esa ciudad en un término. Si usted va al libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 10, usted va a encontrar también, si lo lee con cuidado, va a encontrar revelaciones. Pero también vemos que la ciudad se describe con detalle en Apocalipsis 21. Usted va a Gálatas, usted va a los Hebreos, y usted va a leer mucho sobre esa ciudad y usted va a navegar para aquí, a navegar para allá. Pero es en Apocalipsis 21 cuando vemos con detalles absolutos lo que es referente a esa ciudad. Y vemos que en Apocalipsis 21 la historia del hombre ha llegado a su fin. O sea, tenemos todas las historias de lo que es la Nueva Jerusalén, tenemos todos sus misterios, pero cuando llegamos a Apocalipsis 21, la historia de lo que es
el hombre ya ha llegado a su fin. Ya el término de lo que son las humanidades del hombre ya han empezado a estar y a entrar en un término literalmente abolido. Las humanidades ya han empezado a cambiar de ciclo y han empezado las humanidades a descender. Entonces vemos que cuando las humanidades llegan a su fin, vemos que de todas las edades han venido y se han ido. O sea, vamos a explicar esto de un término mejor. Dice que la historia del hombre llega a su fin. ¿Por qué llega a su fin? La historia del hombre llega a su fin porque en Apocalipsis 21 ya la ciudad está sobre el planeta. Y en Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, ya el Señor Jesucristo ya ha empezado su reino milenial. O sea, que en Apocalipsis 21, el que está en este planeta, reinando en este planeta, y el que está llevando todo en orden en este planeta, en ese momento de Apocalipsis 21, es el Señor Jesucristo, que está comandando su reino milenial. Entonces, por eso es que decimos, y por eso es que la Escritura enseña que cuando el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo empiece sobre esta tierra, todo lo que es la humanidad pasada y todas las cosas que pertenecen a la humanidad pasada ya se terminan. Ya no hay gobierno de hombre. Por eso dice la Escritura que de toda nación, pueblos y lengua vendrán a traerle regalos. Entonces podemos ver dentro de esa humanidad que ya no existen y que van a desaparecer, al menos literalmente vemos que desde Adán y Eva hasta Noé vivían muchos años. Y era la humanidad de Adán y Eva. Entonces vemos que dentro de las humanidades que ya no son, desde Adán y Eva en adelante, los hombres o los humanos vivían muchos años. Pero entonces llega el diluvio y esa humanidad desaparece. Entonces nos damos cuenta que llega la edad de Noé, que es la edad que comienza desde que Adán fue echado fuera de Edén. Adán fue echado fuera de Edén. Y cuando Adán es echado fuera de Edén, comienza ahora sobre la tierra la humanidad que viene de Adán y Eva. Y esa humanidad llega hasta Noé. Y cuando llega hasta Noé y vemos que viene el diluvio, Dios manda el diluvio y el diluvio desaparece todo lo que tiene vida. Entonces, al desaparecer todo lo que tiene vida, esa humanidad prácticamente termina en su totalidad, solamente dejando Dios para continuación y para una recreación solamente a Noé y a su familia. Y entonces a partir de ahí adelante empieza Dios a trabajar con una nueva humanidad, que es la humanidad que viene ahora de los hijos de Noé y de Noé. Y vemos que los años de vida empiezan a descender. Cuando Noé empieza a llenar la tierra, cuando Noé y sus hijos empiezan a tener procreación y a llenar la tierra de nuevo, vemos que los años de vida de todo ello empiezan a descender y empieza Dios a seleccionar su nuevo remanente hasta el día en que el Señor Jesucristo desciende. Y nos dice que aquí hay un misterio. Oiga lo que dice. Dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Entonces vemos que nos dice que el árbol de la vida estaba en medio de la calle de la ciudad. Nos está diciendo Apocalipsis 22, versículo 1 y 2, que el árbol de vida estaba en medio de la ciudad. ¿Cuál ciudad? En la ciudad de la Nueva Jerusalén.
dice, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Entonces aquí vemos un contraste. Vamos a ver lo que nos dice Génesis capítulo 3, versículo 22. Y vamos a ver si en Génesis capítulo 3, versículo 22, nosotros encontramos que el árbol de la vida está en medio de una calle y la otra. Génesis 3, capítulo 22. Y leemos a Génesis 3, capítulo 22. Y leemos que dice. Y dijo Jehová. Génesis 3, 22 al 24. Génesis 3, desde el 22 al 24. Dice. Y dijo Jehová Dios. He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces viene ese, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Pero oiga bien lo que dice. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pues para que no alargue su mano también del árbol de la vida, coma y beba para siempre. Adán ha caído. Y ahora Dios procede a echar a Adán fuera del Edén donde Adán estaba. Y Dios cuando lo echa fuera pone querubines a la entrada de ese Edén. Porque Edén y huerto no son las mismas cosas. Una cosa es Edén y otra cosa es el huerto que le pertenece al Edén. Y Dios puso querubines para que él no entrara, para que no alargue su mano, quiere decir para que no vaya a ese lugar donde él sabe que en medio de las calles y en ese río está el árbol de la vida. Y vamos a proteger el Edén para que él no vaya a ese lugar. Pero cuando Adán y Eva están en Edén y no han tenido la caída, y la Nahash, la serpiente antigua, va a hablar con Eva, Eva le dice a la Nahash, de todo árbol que está en el huerto podemos comer, pero del árbol que está en el medio del huerto no podemos comer. Entonces vamos a ver cómo es el asunto. Eva dice que del árbol que está en el medio del huerto, mas sin embargo Apocalipsis nos dice que el huerto está en medio, en un río, entre dos calles. Entonces aquí vemos de la forma en que podemos entender ese misterio a través de la Nueva Jerusalén. Porque lo que nos está diciendo Dios es que el lugar donde quiso decir Eva, que estaba en el medio del huerto, pertenece no al Edén donde estaba Adán, sino que pertenece a ese lugar especial donde está la Nueva Jerusalén. Y Adán tenía acceso para llegar a esa tierra y entrar a esa tierra, la cual estaba en la ciudad del gran rey. Y por eso es que a Adán se le prohíbe la entrada y se ponen dos querubines, que son los mismos querubines que al pasar el tiempo Dios manda a Moisés que lo ponga en una cortina, y que cuando lo ponga en una cortina ponga un querubín de un lado y un querubín de otro lado, y que el otro lado de aquel lado se llame el lugar santísimo, y que solamente el sacerdote podía traspasar ese lugar. Entonces Adán, estando en Edén, antes de la caída, Adán podía pasar por donde estaban la guardia de esos dos querubines y entrar a ese árbol de la vida y estar ahí y verlo, porque todavía no había tenido la caída. Pero cuando Adán tiene la caída, Adán ahora no puede entrar, porque los dos querubines con espadas encendidas
ahora no lo dejan entrar. La puerta se cerró. Y después vemos que viene el Señor Jesucristo a esta tierra, y el Señor Jesucristo, cuando viene a esta tierra, cumple todo lo que tenía que cumplir. Pero cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, entonces vemos que esa cortina con esos dos querubines se rasga desde arriba hacia abajo y es abierto. Lo que quiere decir que ahora nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo sin tener que ser llevado por un sacerdote. Ahora está abierto. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo, cuando Él muere, Él desciende a lo más profundo de la tierra y se lleva cautiva la cautividad. ¿Por qué Él desciende y se lleva cautiva la cautividad? Porque cuando Él sale de los muertos que resucita, Él entra al lugar santísimo, desciende hacia el Hades, hace su trabajo y después que hace su trabajo se lleva cautiva la cautividad. Porque ahora el lugar donde tuvo Adán, que fue echado fuera y fue cerrado, al mismo tiempo que se rasgó el templo, la cortina del templo y se abrió, en el mismo tiempo también ya se rasgó la orden para que los querubines que estaban protegiendo el sitio para que Adán no entrara ya no lo cuiden. Y ahora el lugar está abierto porque es el lugar de las puertas de las ovejas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Ahora vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 3. Dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dice Dios, que no comeréis de él. Aquí nos está diciendo Eva que del fruto del árbol que está en el medio del huerto. Del fruto del árbol que está en el medio del huerto. No dice del fruto del árbol que está en Edén. Está hablando del huerto. Porque Adán no fue formado en este planeta. Adán fue formado a través del polvo cósmico en el universo, en alguna parte de la Nueva Jerusalén. Y después Dios lo trajo y lo puso aquí en Edén. Y él tenía acceso para entrar a ese huerto donde después dos querubines no lo dejaron entrar. Pero ahora usted y yo, por la muerte de Cristo, por su sangre, por el pacto que hemos hecho siendo hijos de Dios, ahora usted y yo podemos dejar este cuerpo y subir hacia esa nueva Jerusalén y entrar a ese sitio donde Adán una vez se le cerró la puerta. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios es bueno y Dios es maravilloso. Entonces vamos a seguir navegando sobre la Escritura. Ahora vemos que llegamos a la Nueva Jerusalén. Ahora retrocedemos a Apocalipsis 21 y 22:5. Y nos damos cuenta que antes que Juan viese a la Jerusalén de Apocalipsis 21:2 y 9 y 10, antes de que Juan llegase a ver la ciudad descender en Apocalipsis 21:2 y 9 y 10, antes que él llegara allí, primero Juan fue llevado a un desierto para Dios enseñarle a Juan los misterios de la Nueva Jerusalén. Dios lo llevó a un monte alto. Pero cuando Dios le enseña a Juan la iglesia falsa y la ciudad falsa, entonces Dios no lo lleva a un monte alto. Vamos a leer Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Tengo mucho papel aquí, pero no importa. Cada uno de estos temas que Dios me ha dado en esta cuarentena están compuestos de 8 páginas. Y son 75 temas lo que el Señor me ha dado en esta cuarentena. Cada uno de 8 páginas. Pero gloria a Dios por eso.
porque esas son revelaciones que Dios tiene guardadas para su reforma, para hacer las cosas nuevas. Entonces vamos a Apocalipsis 17:1 y leemos, ¿qué dice? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Las aguas representan pueblos y naciones y lengua, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y versículo 3 nos dice, y me llevó en el espíritu al desierto. Vemos en Apocalipsis 17, versículo 3, que a Juan, entonces vemos que a Juan lo lleva al monte alto. A Ezequiel también lo lleva Jehová al monte alto. Entonces Juan en el monte alto puede ver también a Jerusalén, la ciudad normal, la ciudad literal, pero también Juan puede ver a la ciudad celestial que está en el cosmos. Pero para poder Juan ver todo eso, al igual que Ezequiel, que fue y vio la Jerusalén terrenal, pero cuando miró sobre él, sobre quiere decir que miró sobre su cabeza, también Ezequiel vio la ciudad celestial, a la cual llama un edificio. Gloria a Dios, pero vemos que cuando él llama a Juan, Juan dice que lo llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí vamos viendo ya cómo se van descifrando los misterios, los cuantos misterios que están dentro de esa ciudad santa llamada la ciudad de la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Entonces ahora podemos ver que la ciudad es bella. Vemos que la ciudad es bella, que la ciudad es hermosa y que la verdadera ciudad, que la que Dios habla, a donde Juan fue llevado, fue la ciudad que Juan vio desde el monte alto, o sea, a la iglesia. Hay unos intérpretes que dicen que cuando la Biblia habla sobre estas cosas, la Biblia está hablando sobre la madre de la ramera, o sea, Babilonia, la Babilonia de Nimrod. Y cuando habla que fue al desierto, es porque está enseñando a la ciudad y a la tierra y al edificio y a la iglesia, que hoy le llamamos la iglesia católica. Pero todas las personas y todas las iglesias y todas las sectas que no hablen de Jesucristo y que no tengan a Jesucristo en su corazón, ni al Espíritu Santo, ni crean en el arrebatamiento de la iglesia, están también en el bonche de esta ciudad. Pertenecen como iglesia a esta ciudad, a esta iglesia, a esta mujer escarlata que va caminando sobre una bestia. Gloria a Dios. Y vemos entonces ahora que la ciudad es bella. Vemos que la ciudad está llena de perlas. Que la ciudad está rebolizante. Entonces cuando vemos que la ciudad está rebolizante, entonces vamos nosotros y nos damos cuenta que cada una de esas piedras preciosas que tiene la ciudad y que cada una de esas piedras tienen un significado. Vimos el misterio. Entonces vemos que en esa ciudad también hay muros. Vemos que esa ciudad se ve encendida y se ve llena de luz. Entonces, para entender eso, tenemos que regresar al libro de Ezequiel. Y al regresar al libro de Ezequiel, vamos a leer un misterio que hay en el libro de Ezequiel, capítulo 28.
Y también tenemos un gran misterio en Génesis capítulo 48 y en Génesis capítulo 49, donde Jacob es llevado en visión y él ve el muro de esa ciudad. Gloria a Dios. También tenemos un gran misterio en esta ciudad, porque en esta ciudad están escritos en el lugares celestiales, están escritos los nombres de las 12 tribus y también están escritos los nombres de los 12 apóstoles en la eternidad, en lo celestial, no en lo terrenal. Y vemos también que cada uno de estos apóstoles tiene un significado, que es el significado que lo hace para estar en lo celestial, que también es parte de la belleza de la nueva Jerusalén. Entonces vamos a leer a Ezequiel 28. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28. Y vamos a leer algo que hay aquí. Ezequiel 28:13. Dice la escritura. 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Una cosa es el Edén y otra cosa es el huerto. En Edén, ¿en cuál Edén? En el mismo Edén donde Dios, cuando formó a Adán, porque Adán no fue creado, fue formado, porque no es lo mismo formar que crear, no es lo mismo que Barak a Yasak, es diferente, muy diferente, muy diferente. De la misma forma que no es lo mismo cuando dice Génesis capítulo 3, y la serpiente. No es lo mismo esa palabra serpiente que está ahí a cuando ponemos el nombre original que es Ilanahach. Porque la serpiente regular no hablan, ni conocen a Dios, ni conocen la muerte, ni saben del cielo, ni saben de geografía, ni saben de matemática, ni saben de gramática, ni de presente, ni pasado, ni de futuro, ni saben de la muerte. Y esa serpiente sabía de todo eso y caminaba erguida. Por eso es el nombre que va ahí, no es serpiente normal, sino Nahach. Gloria a Dios. Y aquí vemos en Ezequiel 28, versículo 13, que Dios nos dice: en Edén, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. El mismo huerto donde Satanás fue allá al otro lado, a Edén, y conversó con Eva a través de usar a esa Nahash. ¿Y en dónde estaba ese huerto? En la Nueva Jerusalén. Pero él cruzó a Edén. Porque para cuando la serpiente fue a hablar con Adán, Adán no podía estar en el huerto. Porque ya Dios sabía que en dónde andaba Adán, lo que estaba haciendo y cómo iban las cosas. Estaba en el huerto. Entonces, ¿en cuál huerto? En el huerto de Dios. ¿En cuál Edén? En el mismo Edén donde hace millones de años estuvo Lucifer, antes de ser Satanás. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De todas piedras preciosas era tu vestidura. Oiga bien, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea que Satanás estaba vestido con piedras preciosas. Ahora vamos a ver cómo se llaman las piedras preciosas. Vemos que nos dice el 14: de toda piedra preciosa era tu vestidura. Dice: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, brillo y unice,
de zafiro, de carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti. Estuvieron preparados. No que Él lo creó. Preparado para ti en el día de tu creación. Entonces cuando vemos estos aquí, vemos y nos damos cuenta que la vestidura de Satanás, cuando era Lucifer, o sea, su vestidura, su ser, lo que él era de piedras preciosas. Era un ser que brillaba totalmente. Pero entonces después vemos que este ser se rebela contra Dios. Cuando este ser se rebela contra Dios, él no estaba en el huerto de Dios, ni tampoco estaba en la Nueva Jerusalén. Él estaba en este planeta como príncipe, cuidando este planeta, que cuando nos dice Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice las tierras, dice la tierra seca. Porque la palabra que aparece ahí como tierra es Eresh, que significa tierra seca. Entonces, en esa oración que tenemos ahí, los cielos y la tierra, ahí cuando estamos ahí, en ese solo espacio de Génesis 1, versículo 1, tenemos miles y miles de años. Y ya Dios había hecho la tierra. Y la tierra era hermosa en gran manera. Y Él vivió en este planeta. Y estuvo en ese Edén. Y estuvo en el huerto. Cuando Él peca, que se rebela contra Dios, de este planeta Él sale con los ángeles que se unieron a Él y sube arriba. Por eso dice la Escritura, que Él dice en Isaías 14 y Isaías 13, subiré al cielo por encima de las nubes. Si dice que va a subir al cielo es porque no estaba en el cielo. En el cielo no se peca. Satanás hizo todas sus malicias y todos sus pensamientos para dar prácticamente un golpe de estado a Dios. Lo hizo en esta tierra. Pero cuando Él alzó su rebelión, que Él dijo, subiré al cielo, Él está hablando de que va a subir a la gran ciudad de la Nueva Jerusalén. Pero Él sabía que no podía entrar y por eso Él dijo que a los lados del norte Él iba a poner su oficina. Porque Él sabía que la Nueva Jerusalén no iba a poder entrar. Entonces vemos que Satanás tiene una rebelión. Y que Satanás fue creado como querubín. Y que Satanás estuvo en un Edén. Y que en ese Edén también estuvo Adán. Y vemos que Satanás tenía 10 piedras preciosas. Pero cuando vamos a Éxodo capítulo 28, versículo 14, vemos que Dios cuando nombra al sacerdote no le da 10 piedras preciosas, sino que le da 12 piedras. Vemos que Dios le da 12 piedras a los sacerdotes en el pectoral. Cada una de esas piedras es el significado de las 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus de Israel, Dios, en su inteligencia y su poder, al pasar el tiempo de ellos, entonces el Señor Dios hace de ellos y saca de ellos a través de la promesa de Abraham. Y de ellos nacen los 12 apóstoles. Que ya no son los apóstoles celestiales que están en el cielo y su nombre están allá, sino que ahora son los terrenales. Pero dentro de la presciencia de Dios, ellos saben que su nombre está en Cristo en la ciudad celestial. Porque Pedro habla de la presciencia y nos da a entender Pedro que la presciencia es algo que está en lo celestial. Por eso Satanás se rebeló, porque Satanás quería ser sacerdote. Y como sacerdote él tenía que tener 12 piedras preciosas. O sea, él quería tener las mismas piedras que el sacerdote y quería estar vestido con las mismas piedras con las que está vestida la Nueva Jerusalén, la ciudad del gran rey. Pero como él nada más pudo tener 10 piedras, entonces fue querubín.
Cuando él vio a Adán como sacerdote, ya él sabía que Adán tenía la capacidad o el centro y el sello de Dios como sacerdote, porque él tenía que cuidar todo eso que era de Dios, y todo eso era envuelto en el Edén. Cuando él ve esto, entonces él se revela, porque quiso ser sacerdote y no lo pudo ser. Por eso es que cuando vamos al capítulo de los Hebreos, vamos al capítulo de los Hebreos, Hebreos capítulo 3. Si leemos en el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 3, versículo 1. Oiga lo que tenemos en el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. No es cualquier llamamiento, hermanos santos, llamado por el llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el Señor Jesucristo. Entonces vemos que Dios nos está diciendo que el llamamiento que el Señor Jesucristo le hizo a los apóstoles terrenales, se lo hizo porque el llamamiento de ellos ya estaba en la preexistencia en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Hay mucho para hablar, hermano. Hay mucho material que desglosar y mucho material de lo que hablar. No hemos hablado ni siquiera la mitad de 1% de todos los misterios que están dentro de lo que es la revelación en la Nueva Jerusalén. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Y nos vemos la próxima semana, porque el tiempo se ha cumplido. Gloria a Dios.